El mundo parecía desdibujarse en una niebla de luces y sonidos distantes mientras Ethan Walker se sentaba en la cama del hospital, mirando el espacio vacío donde solía estar su pierna. Parpadeó para contener las lágrimas, pero éstas escaparon de todos modos, trazando senderos calientes por su rostro. Era una cruel ironía, pensó. Un obrero de la construcción que antes subía andamios con facilidad, que corría por la playa cada fin de semana, ahora estaba atado a una silla de ruedas, una sombra del hombre que solía ser. Sus amigos habían venido y se habían ido, ofreciendo palabras de simpatía que sonaban como ecos vacíos. Su prometida, Melissa, lo había apoyado inicialmente, con los ojos llenos de lágrimas y promesas de apoyo inquebrantable, pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, sus visitas se hicieron menos frecuentes hasta que dejaron de ser. Ethan no podía culparla, ya no era el hombre con el que ella se había enamorado. Los días se alargaban en bucles monótonos. El centro de rehabilitación se convirtió en su segundo hogar, un lugar donde el progreso se medía en pulgadas y las victorias parecían insignificantes. Los terapeutas eran amables pero firmes. Su aliento no lograba llenar el vacío dejado por sus sueños rotos. Ethan había soñado alguna vez con correr maratones, cruzar líneas de meta con el sudor de la victoria. Ahora, el simple acto de estar de pie se sentía como una tarea insuperable. Una tarde, mientras se dirigía al jardín del centro, notó a un grupo de niños jugando al pilla-pilla. Sus risas resonaban en el aire, vibrantes y despreocupadas. Ethan no podía apartar la vista de un niño, cuyo cojear era pronunciado pero que corría con entusiasmo contagioso. La pierna protésica del niño brillaba a la luz del sol mientras se movía como si nada pudiera detenerlo. El corazón de Ethan se apretó. Aquí había un niño, la mitad de su edad, que se negaba a dejar que sus limitaciones lo definieran. Si este niño podía encontrar alegría en el movimiento, ¿por qué no podía él? Ese pensamiento sembró una semilla de determinación en la mente de Ethan. No dejaría que su accidente lo definiera. Había perdido una pierna, no su espíritu. A la mañana siguiente, Ethan se acercó a su terapeuta con una idea que le hizo arquear las cejas. «Quiero correr un maratón», declaró, con voz firme. «Ethan», dijo ella suavemente, «es una meta ambiciosa. Apenas estás empezando a aprender a caminar con una prótesis. Tal vez deberías apuntar a distancias más cortas al principio». «No», interrumpió, con los ojos ardiendo de convicción. «Lo necesito, no solo por mí, sino para demostrar que la vida no termina aquí. Por favor, ayúdame». El viaje no fue nada fácil. Los primeros pasos de Ethan con la prótesis fueron torpes y dolorosos. La piel alrededor del muñón a menudo se rozaba, y los dolores fantasmas eran implacables. Pero siguió adelante, impulsado por un fuego que se negaba a extinguirse. Día tras día, paso a paso, fue ganando fuerza. Su terapeuta se convirtió en su entrenador, guiándolo a través de intensas sesiones que ponían a prueba sus límites físicos y mentales. La determinación de Ethan comenzó a correr de boca en boca. Los vecinos que antes le ofrecían lástima ahora lo observaban con asombro mientras corría por el parque. Su andar desigual era un testamento de resiliencia. Extraños se detenían para animarlo. Su aliento tejía un tapiz de apoyo que reforzaba su resolución. A medida que los meses se convirtieron en un año, Ethan se encontraba en la línea de salida del maratón de la ciudad. La multitud zumbaba de emoción. Su energía era palpable. El corazón de Ethan latía rápido, no por miedo, sino por anticipación. Este era su momento, una culminación de dolor, sudor y una determinación inquebrantable. Cuando el disparo de salida sonó, Ethan avanzó rápidamente. Los kilómetros se extendían por delante como una metáfora de la vida misma, llenos de desafíos y triunfos. Cuando cruzó la meta horas después, las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el sudor de la victoria. La multitud estalló en aplausos. Sus vítores eran una sinfonía de celebración. El viaje de Ethan inspiró más que solo a su comunidad. Su historia se difundió a través de las redes sociales, desatando un movimiento de perseverancia. Personas de todas las edades y orígenes comenzaron a compartir sus propias historias de triunfo, demostrando que el espíritu humano podía superar cualquier obstáculo.
Isen no solo terminó un maratón, comenzó uno, un maratón de la vida, donde cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria digna de celebrarse. Isen pasó las semanas siguientes al maratón reflexionando sobre lo que había logrado. Era más que solo cruzar la meta, era una reclamación de su identidad, un testamento de su determinación inquebrantable. Sin embargo, en el fondo, sabía que esto era solo el principio. La sensación de los vítores de la multitud y el calor del apoyo de su comunidad había encendido un nuevo propósito dentro de él. Quería usar su historia para inspirar a otros a seguir sus sueños, sin importar los obstáculos en su camino. Un día, mientras revisaba los mensajes de aliento y las historias de personas tocadas por su viaje, Isen encontró un video. Era de una joven llamada Clara, que había quedado confinada a una silla de ruedas tras un accidente de coche. En el video, Clara compartía entre lágrimas cómo la historia de Isen la había motivado a intentar dar sus primeros pasos en la fisioterapia. Si Isen puede correr un maratón, yo puedo dar un paso, dijo, con determinación brillando en sus ojos. El pecho de Isen se apretó al ver el video. Fue un momento de claridad. Su historia ya no era solo suya, le pertenecía a cada persona que luchaba con sus propias batallas, a cada alma que anhelaba esperanza. Con una nueva resolución, Isen comenzó a dar charlas en escuelas, centros comunitarios y clínicas de rehabilitación. Sus discursos no eran ensayados ni pulidos, eran crudos y honestos, tejidos con el dolor y el triunfo de su viaje. Hablaba sobre los momentos más oscuros, las veces en las que se sintió roto y solo, y el punto de inflexión que despertó su determinación. Sus palabras resonaban, no porque fuera un héroe, sino porque era humano. Isen también comenzó a entrenar a otros, especialmente a niños con discapacidades físicas. Se asoció con prostetistas y terapeutas locales para organizar clínicas de carreras, ayudando a los niños a descubrir la alegría del movimiento. Uno de sus primeros entrenados fue el niño. La vida de Isen después del quinto maratón se convirtió en un torbellino de propósito y realización. Las invitaciones llegaron de todo el país, pidiéndole que compartiera su historia. Viajó a escuelas, hospitales y corporaciones. Su mensaje resonaba con personas de todos los ámbitos de la vida. En cada evento, veía un reflejo de su antiguo yo en alguien, perdido, inseguro y ansioso por encontrar esperanza. Hizo de su misión asegurarse de que nunca se sintieran solos en sus luchas. Una de esas visitas lo llevó a una escuela en un pequeño pueblo, donde conoció a una adolescente llamada Sara. Ella había nacido con una diferencia congénita en las extremidades y luchaba contra el acoso y la autoaceptación. Cuando Isen habló sobre convertir el dolor en propósito, Sara encontró una chispa de valentía dentro de sí misma. Después de la charla, se acercó tímidamente y dijo: «Algún día quiero correr una carrera, como tú». Isen se agachó para mirarla a los ojos y respondió: «No algún día, Sara, hagámoslo hoy». Juntos, corrieron una corta distancia alrededor de la pista de la escuela, mientras los estudiantes y maestros los animaban. Para Sara, fue un momento que redefinió su sentido de autoestima, y para Isen, fue otro recordatorio del poder de la creencia. Isen también comenzó a asociarse con ingenieros e innovadores para diseñar prótesis más accesibles. Trabajó de cerca con empresas para crear soluciones asequibles para comunidades desfavorecidas, asegurándose de que nadie se viera privado de la oportunidad de recuperar su movilidad. Lanzó una organización sin fines de lucro llamada Pasos de Esperanza, dedicada a proporcionar recursos y apoyo emocional a personas con discapacidades físicas. La organización creció rápidamente, con capítulos en múltiples ciudades, cada uno reflejando la filosofía de Isen de que ningún obstáculo era demasiado grande para superarlo. Sus esfuerzos atrajeron el reconocimiento internacional, y fue invitado a hablar en foros globales sobre derechos de las personas con discapacidades e inclusión. Sin embargo, a pesar de su creciente fama, Isen permaneció humilde. A menudo decía: «Soy solo un tipo que decidió seguir adelante. Los verdaderos héroes son los que me inspiran todos los días, personas como Sara, Leo y Javier». En su vida personal, las cosas también tomaron un giro positivo.
Se reconectó con viejos amigos y comenzó a reconstruir puentes que pensaba que se habían quemado. Melissa, su ex prometida, se puso en contacto un día después de leer sobre sus logros. Se encontraron para tomar un café, y aunque sus vidas ya habían tomado rumbos diferentes para reavivar su romance, se despidieron en buenos términos, agradecidos por el cierre. A medida que pasaban los años, la influencia de Isen solo se profundizaba. Organizó un Festival del Maratón de la Vida anual, una celebración de la resistencia, la comunidad y el logro. El evento incluía carreras para todas las habilidades, talleres sobre deportes adaptativos y sesiones de narración donde los participantes compartían sus historias. Se convirtió en un faro de esperanza para personas de todo el mundo, atrayendo a miles cada año. En el 10º aniversario de su primer maratón, Isen volvió a estar en la línea de salida. La multitud había crecido exponencialmente, y al mirar a su alrededor, vio un tapiz de vidas que su viaje había tocado. Entre los corredores había personas de diversos orígenes, niños, adultos, ancianos, todos unidos por un hilo común, la creencia de que los contratiempos pueden convertirse en peldaños. Esta vez, Isen no corrió solo, sostenía la mano de Sara, ahora una joven segura de sí misma entrenando para su primer maratón oficial. A su otro lado estaba Leo, quien se había convertido en un orador motivacional por derecho propio, y Javier, quien había completado su primer triatlón el año anterior. La carrera comenzó, y avanzaron juntos, un poderoso símbolo de fuerza colectiva. Cuando Isen cruzó la meta, fue recibido por una multitud rugiente y una ola de emociones. Las lágrimas rodaban por su rostro, no por el agotamiento, sino por la profunda realización de lo lejos que había llegado. Había convertido su dolor en un propósito que trascendía su propia vida, creando un legado que inspiraría a generaciones venideras. Esa noche, Isen se sentó tranquilamente en el parque que ahora llevaba su nombre. El sol se sumergía bajo el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Observaba a los niños jugar en el sendero Isenwalker. Su risa era una melodía que llenaba el aire. Su corazón se hinchó de satisfacción. La vida le había enseñado que cada desafío llevaba las semillas del crecimiento, cada contratiempo el potencial para la transformación. Isen susurró para sí mismo, el viaje no ha terminado, nunca lo está, y con eso, se levantó, listo para dar su siguiente paso hacia adelante, sabiendo que el maratón de la vida no se trataba de la meta, sino del interminable y hermoso viaje.